suscríbete. En una feria ambulante de antigüedades compré un espejo. Aunque tenía algunas manchas, era muy bonito. El marco era de madera pintada con un bello color dorado envejecido que le daba una extraña elegancia. Estaba seguro que resaltaría en la sala de mi casa y que sería un buen tema de conversación. La mujer que me lo vendió me contó que el espejo había pertenecido a una familia muy adinerada que vivía en una gran mansión. Habían tenido un hijo esquizofrénico. Se decía que el espejo le hablaba. En sus delirios, este le convenció de que sus padres querían matarlo, pero fue él quien los mató para luego suicidarse lanzándose de lo más alto de la casona. Todo esto siguiendo las órdenes del espejo. Claro, pero esa es solo una leyenda urbana como tantas, aclaró la mujer. Interesante historia, comenté, digna de un espejo como este. Me alejé de allí caminando orgulloso con el espejo bajo mi brazo. Mientras lo hacía me pareció ver que la mujer lanzaba un suspiro de alivio. Puse el espejo en la sala de mi casa cerca de la entrada. Se veía perfecto. Parecía haber sido diseñado justo para ese lugar. Todo el que iba a mi casa alababa el espejo y yo orgulloso les relataba la historia que me había contado la mujer. Pero esa alegría y orgullo duraron poco. Una noche, al regresar de una fiesta, cuando entré a mi casa lo primero que hice fue verme en el espejo. Peinaba mi cabello con los dedos cuando oí una voz. ¿Con qué de farra? Miré hacia todas partes, pero yo vivía solo. ¿De dónde saldría esa voz? Después de un rato lo atribuí a los tragos, aunque en realidad no había bebido mucho. Una semana después, ya olvidado el incidente, llegué a mi casa con una amiga. Al entrar, lo primero que vio fue el espejo. Quedó maravillada. Iba a contarle la historia cuando oí: ¿es guapa la chica? Miré con nerviosismo a la mujer, pero ella siguió como si nada. Seguramente no lo oyó. Seguí la velada como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí ya empezaba a preocuparme el asunto de la voz. Algunos días después, antes de salir de mi casa para ir al trabajo, me miré en el espejo. Chequeaba que todo estuviera en orden, y de nuevo oí esa voz. ¿Cuándo la vuelves a traer para divertirnos? No sé por qué le respondí. Seguramente el viernes. Creo que algo pasaba en mi mente que ya empezaba a tomar esa voz como algo normal, como si fuera un compañero. Durante toda esa semana, cada vez que me veía al espejo, esa voz me decía algo. A veces cosas serias, otras veces jocosas, pero lo que más le interesaba era la mujer. Me hacía preguntas acerca de ella, hasta preguntas íntimas, a las que yo respondía con toda naturalidad, como si estuviera hablando con un amigo. Llegó un momento en el que teníamos largas conversaciones. Algunas sonaban incoherentes, pero por algún motivo yo las seguía y a veces hasta me parecía entenderlas. La noche del viernes llegué con mi amiga a la casa. Apenas entré, la voz dijo: «Muy bien, nos vamos a divertir». Ella siguió su camino hasta el sofá. Definitivamente no oía la voz. Solo podía escucharla yo. Conversamos un rato, tomamos unos tragos, me acerqué a ella y empecé a besarla. La voz me dijo: «No tenemos toda la noche». Sobre una pequeña mesa que hay al lado del sofá había un largo cuchillo. No sé cómo llegó ahí, pero sí sabía qué hacer con él, y la voz me lo confirmó. «Ahora, hazlo ahora». Tomé el cuchillo y como si fuera un experto corté su garganta. La sangre empezó a brotar a chorros, manchó mi ropa, mi cara, mis manos, el sofá y empezó a caer al piso. Un travieso chorro de sangre saltó directo a la pantalla de la lámpara que había en la pequeña mesa. La luz tomó un tono rojizo. Con ese ambiente tenebroso me sentí a gusto. Así vi cómo la vida se escapaba de aquella mujer. Vi sus ojos perder el brillo y la sentí exhalar su último suspiro. Entonces me paré del sofá y me dirigí al espejo. Ya sabía que debía estar frente a él en ese momento. Cuando llegué frente a él no se veía mi reflejo. Solo había una tenue neblina y la voz que me dijo: «Buen chico,
Lo hiciste muy bien. Hoy estoy aquí encerrado en este hospital. No me dejan salir a ninguna parte. Y todas las mañanas me dan un montón de pastillas. Aquella voz que venía del espejo no la he escuchado más. Pero he hecho otros amigos, en otros espejos. Con ellos converso todas las noches cuando nos mandan a dormir. Ya lo tenemos todo planeado. Cuando salga de aquí deberé cumplir la misión que ellos me encomendaron. Por ahora, solo debo portarme bien y no importunar a las guapas enfermeras. Iba en mi carro por una alejada carretera. Empezaba a caer la noche. Llevaba 5 horas de viajes. Me empezaba a sentir cansado y somnoliento. Después de una curva bastante pronunciada en la que tuve que bajar considerablemente la velocidad, vi a lo lejos a una mujer joven, de unos 25 años. Estaba sola a la orilla del camino y hacía señas para que la llevara. Como ya estaba por anochecer, decidí darle el aventón. Pensé además que la compañía me serviría para reanimarme. Aún me quedaban unas 3 horas de viaje. Cuando se montó en el carro y después de agradecerme, me dijo que se le había hecho tarde conversando con unas amigas, que se iba a casar en unos días y planificaba con ella los últimos detalles de la boda. Rodamos un buen rato y ya se había hecho de noche. La chica seguía hablándome de su boda, de su novio, de lo bella que iba a quedar la fiesta. La verdad es que ya se me estaba haciendo cansona la mujer. Llevábamos casi 1 hora de viaje y no paraba de hablar de su matrimonio. Por fin, luego de lo que me pareció la hora más larga de mi vida, la chica me dijo que la dejara junto a un cartel de publicidad. Me detuve a un lado de la valla y miré alrededor. No se veía ninguna luz que indicara que allí había algún poblado, o por lo menos una casa. Entonces le pregunté, ¿tú vives aquí, en medio de la nada? La joven mujer me sonrió y con una dulce expresión en su cara me dijo, no, aquí morí. Y frente a mis ojos, desapareció. Siempre me burlé de las historias de fantasmas y aparecidos. Me gustaba hacer bromas a quienes creían en estas cosas. Para mí no eran más que alucinaciones o sugestiones de la gente. Y sé que en este punto ustedes ya deben estar pensando, ya viene con su típica historia de hasta una noche que... Pues no, hasta hoy no he visto ningún fantasma ni he escuchado pasos en medio de la noche. Por eso nunca he creído en fantasmas, ni les he temido. Pero sí tengo mi propio miedo. Mi miedo es más real, más palpable. A mi miedo lo puedo ver, lo puedo sentir, inclusive lo puedo oler. Siempre está allí, detrás de cada espejo, agazapado, esperando el momento oportuno, esperando un momento de debilidad. Ese miedo me habla, me ordena qué hacer y yo no me puedo resistir. Es inútil luchar contra él. Cuando mi miedo me da una orden, pierdo el control de mi cuerpo y en mi mente solo hay un pensamiento: obedecer. Les contaré una anécdota para que entiendan mejor. Una mañana me disponía a ir al trabajo. Antes de salir de mi casa, entré al baño para mirarme al espejo y chequear que todo estuviera bien. Miraba el reflejo de mis dientes cuando una neblina rojiza comenzó a empañar el espejo. Detrás de la neblina llegó él, ese engendro malformado que me atormenta. Clavó sus ojos color naranja con rayos amarillos en los míos. De inmediato me hipnotizó y me tuvo a su merced. Entonces me dio la orden. Como un autómata fui a la cocina. Tomé una pequeña hacha que uso para cortar y deshuesar carnes.
La metí en el bolsillo de mi chaqueta y salí a la calle. Empecé a caminar sin sentido ni dirección. Solo miraba a la gente sin reparar en nada más. Sabía que estaba buscando a alguien, pero no sabía quién. Como en otras ocasiones, cuando la encontrara, él me lo haría saber. Luego de unos 15 minutos caminando, escuché su voz. Es ella. Una joven con un largo cabello negro paseaba a su perro por el parque. Empecé a seguirla. Fui muy discreto, como él me había enseñado. Llegamos a un lugar solitario del parque. Antes de ejecutar mi orden, miré en todas direcciones para cerciorarme de que nadie estuviera cerca. No podía dejar testigos. Cuando me sentí seguro, hice mi movimiento. Salí de detrás de un árbol y le di un hachazo en la cabeza al perro que lo mató al instante. La mujer quedó paralizada del terror. Justo cuando iba a empezar a gritar, le di un certero hachazo en el cuello. Su cabeza casi se desprendió por completo. Cayó al suelo. Me acerqué a ella y aún estaba con vida. Solo quería ser testigo de su último suspiro. Un chorro de sangre salió expelido de su boca y allí murió. Limpié el hacha con la hierba. La guardé dentro del bolsillo de mi chaqueta y comencé a caminar en dirección a mi casa. Iba tranquilo, como si nada hubiera pasado. En mi mente yo tenía la seguridad de que no había hecho nada malo. Yo estaba convencido de que el autor de los más de 100 crímenes era él. Mi miedo en el espejo. Llegué a mi casa y fui directo al baño. Él aún estaba allí, en el espejo. Cuando estuve frente a mi miedo, él me dijo: «Lo hiciste muy bien. Estoy orgulloso de ti». Mientras me hablaba, de su boca salía un pestilente olor a sangre y a carne putrefacta. Luego, para despedirse, solo me sonrió. Se dio media vuelta y desapareció en medio de la niebla rojiza. Aunque recordaba vívidamente todo lo que había hecho, sentí que volvía en mí. Es una sensación extraña, como cuando te despiertas sobresaltado de una pesadilla, pero en mi caso sabía que no había sido un sueño. Hasta hoy son 113 las víctimas. No siento ningún remordimiento. En las noches duermo plácidamente y ningún espíritu me atormenta. No crean en fantasmas, solo témanle a sus miedos. La joven mujer caminaba despreocupada por la desolada y oscura calle. Unos metros más atrás, Javier la seguía sigilosamente. Mientras avanzaba, él se iba escondiendo detrás de los carros estacionados junto a la acera. Del bolsillo delantero de su chaqueta sacó un largo y filoso cuchillo. Mientras seguía caminando, acariciaba con morbo la hoja de su puñal. A medida que se acercaba a la chica, una palabra retumbaba en la mente de Javier. 17, 17, 17. Era el número de mujeres que Javier había asesinado hasta ese momento. Ya estaba a pocos pasos de la mujer. Ella seguía su camino sin enterarse de nada. En la mente de Javier ya la escena comenzaba a dibujarse. Ya casi podía sentir cómo con cada una de las puñaladas brotaría la sangre tibia de la mujer, salpicando sus brazos y manos. Ya podía ver los ojos de terror de la infortunada apagándose a medida que la vida se le escapaba con cada exhalación. Había llegado el momento. Javier se abalanzó con furia sobre ella. Su corazón se aceleró al máximo cuando clavó el puñal en la espalda de la chica. Por el impulso que tomó, ambos cayeron al piso. Ella boca abajo, él ahorcada sobre ella. Hundió una segunda puñalada en el cuerpo de la mujer y luego de esto la volteó para ver sus ojos. La mirada diabólica de Javier se transformó en una expresión de profundo terror. Sus ojos casi se salieron de sus órbitas. La reconoció de inmediato. Era su primera víctima, que desde el piso le sonreía con cinismo. Lo último que Javier oyó fue 17. A la mañana siguiente, un grupo de policías y detectives rodeaban el cadáver de Javier.
Aún tenía apretado en su mano el puñal. Hubiera pasado como un asesinato más en ese peligroso barrio, de no ser por un espeluznante hecho. Los policías no podían explicar cómo una persona podría haberse propinado más de 50 puñaladas en el pecho y aún así tener la fuerza suficiente como para decapitarse de un solo tajo. Ahí están otra vez. Los veo fuera de mi ventana, pululando, flotando, chirriando sus uñas contra el cristal. De inmediato una extraña neblina cubre mi cuarto. Olor a azufre, frío que cala los huesos, me envuelve, eriza mi piel, aturde mis sentidos. Entonces empieza la sinfonía de sonidos sobrecogedores, lamentos, sollozos, llantos desgarradores, gritos ahogados de dolor. Aunque nunca han intentado nada contra mí, no puedo evitar el miedo. No puedo evitar que un insondable temor recorra mi cuerpo. Tapo mi cabeza con la sábana en un vano intento para que desaparezcan. Pero aún los escucho. Sus quejidos me atormentan, me torturan. Quiero que se vayan, que desaparezcan, pero me temo que no sucederá. A ratos parece que quisieran decirme algo, que quieren que sienta su dolor, su pena. No sé si arden en una hoguera o se ahogan en el fango. Solo sé que es grande su sufrir. Elevo una oración por ellos, pido al cielo que acabe con sus penas. Imploro al Altísimo que se compadezca de sus almas y que termine de una vez con su sufrimiento. Esta noche, cuando vayas a dormir, fíjate bien en tu ventana. Tal vez los veas allí. Tal vez oigas sus lastimeros lamentos. Te pido por ellos que tú también reces, que pidas que se acabe su dolor y luego solo trata de dormir. Magali y José estaban más felices que nunca. Por fin, después de tantos sacrificios, habían logrado comprar la casa con la que tanto soñaron. Desde el primer día comenzaron a arreglarla y decorarla a su gusto. Pusieron particular énfasis en el cuarto de su pequeña hija de 4 años, Isabel. Querían que fuera especial. Lo llenaron de arcoíris y unicornios, su tema preferido. Magali hizo abrir una gran ventana en la cocina desde donde podía disfrutar del frondoso jardín mientras hacía las tareas del hogar. Después de varios meses, la casa quedó al gusto de ellos. Se sentían orgullosos de su hogar. Una tarde, mientras Magali preparaba la cena, veía a su pequeña Isabel jugando en el jardín. La niña había acomodado en una mesa de juguete su pequeño juego de té. La vio sentarse y disponer de 2 tazas, una para ella y otra para, tal vez, alguna amiga imaginaria. Isabel tomó su taza y la levantó como si brindara con alguien y comenzó a hablar. La madre sonrió mientras miraba a su hija jugar a la mujer adulta. Luego de un rato notó que su hija cambiaba de semblante. Parecía estar molesta. Aunque no podía escucharla, notaba por los ademanes que estaba discutiendo. De pronto notó que la actitud de su hija cambiaba de nuevo. Esta vez se veía asustada, como si estuviera siendo amenazada. Esto lo preocupó y decidió salir del jardín. Cuando llegó donde estaba su hija, la niña estaba llorando desconsolada. Magali le preguntó qué le había pasado, y la respuesta de la niña la perturbó. Mamá, Tony, el niño del armario, me dijo que no le gustaban los arcoíris y los unicornios, que debíamos cambiarlos por camiones y soldados, que lo que yo tenía en mi cuarto era de niñas bobas, y que si no lo cambiábamos, él iba a vengarse de nosotros. Magali trató de disimular su preocupación y de consolar a la niña diciéndole que ese chico no iba a hacer nada,
que solo eran fanfarronadas. Durante la cena Magali le contó a José el hecho, pero él lo tomó como cosas de niño y le dijo: tú sabes que la imaginación infantil es muy fértil. No quiero que te preocupes por eso. En todo caso, si vemos que la niña sigue teniendo esos episodios, la llevaremos al psicólogo. Esa noche Isabel no quiso dormir en su cuarto. Como era hija única, sus padres quisieron consentir el capricho, con la debida advertencia de que sería solo esa noche. La pareja y su hija dormían plácidamente en la cama matrimonial. Cerca de las 3 de la mañana, unos fuertes golpes se escucharon en el cuarto de la niña. Los tres se despertaron muy asustados. José tomó un bate que siempre tenía junto a la cama y se dirigió a la habitación de Isabel. Abrió la puerta y cuando vio dentro quedó petrificado con el espectáculo. El cuarto de la niña estaba destrozado por completo. Los arcoíris dibujados en las paredes habían sido manchados con un líquido negro, viscoso y de muy mal olor. Todos los peluches de unicornio habían sido cruelmente destrozados, y la cama de Isabel estaba partida en 3 pedazos. José se dio vuelta y de inmediato corrió a su habitación, pero cuando llegó, su esposa y la niña ya no estaban allí. Recorrió toda la casa buscándolas, pero no las pudo encontrar. Salió al patio, pensando que por el miedo habrían tomado esa dirección. Nada, en el jardín tampoco estaban. Volvió a entrar a la casa, subió las escaleras para dirigirse a las habitaciones. Algo lo detuvo al principio del pasillo. No sabía qué era, pero tenía el presentimiento de que no debía avanzar. Aún así lo hizo, preocupado por el destino de su esposa y su hija. José nunca se dio cuenta, pero mientras avanzaba por el estrecho pasillo, una nube negra en cuyo centro resplandecían un par de aterradores ojos rojos se cernía amenazante sobre él. Adele y Arturo estaban más felices que nunca. Por fin, después de tantos sacrificios, habían logrado comprar la casa con la que tantos. Cuando nos mudamos a esta casa, lo que más nos gustó fue la piscina. Pasábamos casi todos los fines de semana en ella y sus alrededores. Siempre invitábamos amigos para que nos acompañaran y disfrutaran junto a nosotros. En ese entonces no nos preocupaba mucho los 4 incidentes donde 3 adultos y un niño estuvieron a punto de ahogarse. Lo atribuimos a descuidos o a no saber nadar. Las cosas comenzaron a cambiar una noche especialmente calurosa. Mi mujer decidió salir a nadar para refrescarse. Habrían pasado unos 10 minutos cuando escuché los gritos de mi esposa. Dejé lo que estaba haciendo y fui a toda carrera a la piscina. Al llegar, vi a mi esposa luchando con brazos y piernas desde el fondo de la piscina, tratando de salir a flote. Sin dudarlo, me lancé al agua. Tomé a mi mujer por el torso desde atrás y empecé a nadar hacia la superficie. Estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por salir a flote. El cuerpo de mi esposa parecía pesar el doble. Luego de luchar un buen rato, por fin pude arrastrarla a la parte menos profunda. Por sus propios medios corrió hacia el borde, salió de la piscina y se derrumbó en el piso desmayada. Después de llamar a emergencia, fue llevada al hospital para un chequeo. Aparte de un extraño moretón en uno de sus tobillos, todo lo demás estaba bien. Nada que un par de días de descanso no pudiera sanar. Los siguientes días mi esposa los pasó en silencio, con la mirada perdida. Muchas veces le insistí para que me contara lo que había pasado, pero ella solo bajaba la mirada y se acurrucaba en posición fetal. Por el bien de mi mujer, decidí parar por un tiempo las reuniones con amigos en la piscina. No quería obligarla a estar cerca de ese lugar donde había vivido una experiencia tan traumática. Meses después ya mi esposa parecía recuperada de su accidente. Entonces empecé a organizar una reunión para ese fin de semana. Aunque notaba que mi esposa se ponía aprensiva en ocasiones, me apoyó en la organización. El sábado la pasamos muy bien. Mi mujer compartió con todos y por lo que vi la pasó muy bien, pero jamás se acercó a la piscina. De hecho, pude notar en un par de ocasiones que la veía con recelo. Pasó un tiempo más y todo se normalizó. Habíamos vuelto a ser la familia feliz.
No sabíamos que estábamos por vivir la experiencia más dolorosa y aterradora que unos padres pueden enfrentar. Una tarde mi esposa y yo veíamos una película en la sala de estar. Nuestro pequeño hijo de 9 años nos pidió permiso para ir a la piscina. Consentimos y él fue corriendo. Con el mismo impulso se lanzó al agua. Mi esposa volteaba a verlo cada 30 segundos. El niño por su lado se divertía lanzándose clavados una y otra vez. Todo bien. Me levanté para ir a buscar un par de bebidas a la cocina y algo para picar. Tomé de la nevera unos pepinillos y 2 cervezas. Cuando regresé a la sala, mi esposa estaba pegada a la puerta de vidrio que da al patio. Lloraba y temblaba. Apenas me sintió entrar, gritó: ¡El niño! Dejé sobre la mesa de la sala lo que traía y fui corriendo a la piscina. Mi mujer corrió detrás de mí. Ambos nos paramos en el borde. Nuestro hijo no se veía por ninguna parte. Empecé a gritar su nombre buscándolo por los alrededores, pero no hubo respuesta. Mi esposa daba vueltas a la piscina con desesperación y me decía: «Está allá en el fondo». Pero por más que buscaba no lo podía ver. Ella seguía gritando con desesperación. Me lancé al agua y buceé por todo el fondo, pero no había rastros de nuestro hijo. Salí a la superficie a tomar aire, y cuando iba a sumergirme de nuevo sentí algo rozar mi pierna. Pensé que era mi hijo y me sumergí de inmediato. Al fondo de la piscina se veía una forma indefinida de color verduzco. Se movía lentamente en dirección a mí. No sé por qué tomé esa decisión, pero nadé en dirección a esa especie de ente. Cuando estuve a punto de tocarlo, escupió a mi hijo con tal fuerza que lo sacó fuera de la piscina. Di media vuelta para salir a la superficie. Después de unas pocas brazadas sentí que algo tomaba mi pie con fuerza. Giré para ver qué era. Aquello me estaba jalando hacia el fondo. Traté de tomar su especie de garra con la mano para arrancarla de mí, pero mi mano la traspasaba como al agua sin lograr tomarlo. Empecé a nadar hacia la superficie con toda mi fuerza. Logré sacar la cabeza del agua un par de veces, lo suficiente como para tomar aire y ver a mi esposa arrodillada llorando frente a nuestro hijo. En medio del forcejeo logré asirme a la escalera de la piscina. La tomé con los 2 brazos y en un último esfuerzo donde puse hasta mi alma, logré zafarme de aquello y salir de la piscina. A pesar del pavoroso hecho, mi esposa tuvo la presencia de ánimo para llamar a emergencias. Cuando salí del agua ya se oían las sirenas a lo lejos. Caminábamos por el pasillo de espera de la emergencia del hospital desesperados por tener noticias de nuestro hijo. Había llegado muy mal, casi sin signos vitales, con golpes y magulladuras por todo el cuerpo, con los ojos exorbitantemente abiertos y una expresión de terror en el rostro. Luego de más de 1 hora de espera, por fin salió un médico. Nos dijo que la condición de nuestro hijo era delicada, que por el momento estaba estable, pero que no se atrevía a dar un pronóstico. Luego habló en esa jerga médica que cuesta tanto entender, de la que pude sacar que nuestro hijo había estado mucho tiempo sin aire. Él calculaba como media hora. Eso era lo más grave. De los golpes y magulladuras no había que preocuparse. Todos eran superficiales y no habían causado daño interno. Luego nos dijo que las próximas horas eran cruciales para su recuperación, que estaba entubado y con respiración asistida, pero que si pasada la noche él lograba respirar por sí mismo, había esperanzas para su recuperación. Aún así, después de tanto tiempo sin oxígeno, seguro el niño quedaba con alguna secuela que el médico no se atrevió a predecir. No quiero recordar los angustiosos momentos que vivimos mi esposa y yo durante la recuperación de nuestro hijo. Solo quiero agradecer que nuestro hijo salió con bien de su accidente. Y aparte de algunos pequeños problemas motores, todo lo demás está bien. Rellenamos la piscina con tierra. En su lugar hicimos un jardín donde sembramos rosales. Con el pasar del tiempo y con terapia, nuestra vida retornó a la normalidad. Bueno, excepto por 2 pequeños detalles. Cada cierto tiempo florece una rosa verde. Y por otro lado, algunas noches oímos el llanto desconsolado de una mujer que viene del rosal. Pero hemos aprendido a convivir con eso, porque ya no representa una amenaza para nosotros.
El despiadado hombre caminó hacia la salida de la habitación con el mazo en su mano, aún goteando sangre. Cuando estuvo justo debajo del marco de la puerta, giró sobre sí mismo para contemplar su obra. En el piso de la habitación yacían inertes las 3 mujeres que había secuestrado. Las miró y recordó con excitación todas las torturas que hizo a cada una. Disfrutó especialmente a la última, cuya mirada de terror le inspiró los más abyectos deseos. Con ella se tomó su tiempo. La torturó de maneras inenarrables. Disfrutó de cada dolor que le infligió. Los gritos de ella sonaban en su mente como música épica, como la marcha triunfal de Aida. Con cada golpe, con cada puñalada, su pasión se exacerbaba hasta llegar al punto culminante, cuando descargó sobre la cabeza de la importunada mujer un certero golpe con su mazo. El amasijo de pelos, cuero cabelludo, sangre y sesos desparramados por el piso le hizo sentir un placer mayor a la de cualquier eyaculación. Luego de contemplar y disfrutar de los resultados de su aquelarre de sangre, dijo en voz baja, casi susurrando: Alea Yacta Est. No sabía el significado exacto de esa frase. Solo entendía que tenía algo que ver con el destino. Tal vez pronunciarla le daba la satisfacción de un cierre a su acto, o simplemente se sentía como Julio César cruzando el Rubicón. ¿Quién sabe lo que hay en la mente de un psicópata? Luego se dio media vuelta y emprendió el camino a la salida. Mientras caminaba, tiró el mazo ensangrentado sobre una desvencijada mesa de madera. Se quitó el pasamontaña que cubría su cara. Siguió con el pesado impermeable y las botas de hule, y los ordenó meticulosamente junto a la puerta de salida. Antes de salir, tomó una profunda bocanada del aire enrarecido de la casa. Quería llevarse como recuerdo el olor de su festín macabro. Una vez en la calle, volvió a ser el amable hombre de dulce sonrisa, el caballero atento y respetuoso que trataba a todos con cariño mientras manejaba el autobús escolar. Así sería hasta que la gutural voz en su cabeza le dijera otra vez: ha llegado el momento.